Universo Paralelo, el espacio de ciencia en Radio Círculo. Buenas tardes desde Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y buen día para todos aquellos oyentes que nos escuchan por internet a través de nuestro blog o a través de nuestros podcasts. Hoy queremos hablar de una historia que comenzó entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde se producen una serie de descubrimientos relacionados con el mundo subatómico de la materia que cambiaron nuestra manera de ver las cosas y nuestro límite tecnológico. Entre ellos, el átomo deja de ser indivisible y pasa a demostrarse que está prácticamente vacío. Se descubren partículas elementales como el electrón, el protón y el neutrón, y es obligado el replanteamiento tanto de la estructura del átomo como de la física del mundo microscópico, surgiendo la mecánica cuántica, una teoría donde la energía está cuantificada, que quiere decir que donde no todas las energías son posibles, y está compuesta por fotones y partículas, dando paso a un nuevo concepto de la física y yo diría un nuevo concepto de la realidad. En paralelo con todos estos descubrimientos se descubre a finales del siglo XIX la radiactividad, una propiedad intrínseca de la materia. En los años posteriores, gracias a los avances que se producen en el conocimiento del mundo subatómico y del desarrollo de la mecánica cuántica, se llegan a conocer tres tipos distintos de radiación de la materia: partículas alfa, desintegración beta y radiación gamma. Entre todo esto, un físico austríaco llamado Victor Hess en 1912, con el fin de comprobar y aprender más de este fenómeno de la radiactividad asociado a la materia, en concreto asociado a determinados minerales distribuidos por toda la corteza terrestre, realizó una serie de medidas de la radioactividad en la atmósfera, ascendiendo con un globo hasta 5.300 metros de altura para detectar el alcance de estos materiales radiactivos y ir viendo si va perdiendo potencia. Y bueno, lo que descubrió que los resultados fueron sorprendentes, pues al alejarse de la superficie y superar los 1.500 metros, aumentó la radiación, en contra de lo que se esperaba. Victor Hess atribuyó este aumento a una fuente de radiación que estaría ubicada en la parte más alta de la atmósfera, y llamó a esta radiación rayos cósmicos. Hoy sabemos que estos rayos son partículas que provienen del universo que nos rodea. Prácticamente en el centenario de su descubrimiento y tras multitud de investigaciones que han ido dando respuesta a las preguntas formuladas en torno a los rayos cósmicos, todavía quedan cuestiones por resolver. Por ello, aquí en nuestro universo paralelo nos queremos preguntar sobre estas partículas que recorren a gran velocidad distancias inimaginables por el espacio hasta llegar a nuestra atmósfera, retrocediendo un poco en el tiempo para conocer su origen y aprender un poco de lo que se sabe y de lo que queda por responder acerca de estos rayos cósmicos. Pues para ello tenemos el placer de contar una vez más en el estudio de Radio Círculo con Álvaro de Rújula, que ya, como he dicho, ha estado aquí en un par de ocasiones más, que es doctor en Ciencias Físicas, investigador del CERN y miembro del Comité Científico Asesor del Instituto de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes. Encantados de tenerte, como he dicho, aquí otra vez más. Muy bien, gracias. Siempre es un placer también contar con nuestros invitados y con Dani a los controles y a los micrófonos, pues con Ana y Óscar. Pues hemos introducido de manera así un poco rápida, en 2 minutillos, este tema, los rayos cósmicos. Tal vez tú quieras ampliar un poco más. Quizás a nuestro invitado si lo hemos hecho bien. Que ya nos ha dicho aquí en estos 30 segundos que bueno, un poco anticuado. Tal vez quieras ampliar un poco este descubrimiento, ¿no? Y qué significó en concreto, pues a principios del siglo XX todo esto de los rayos cósmicos. Bueno, en primer lugar, una cosa que no habéis dicho es que el señor Victor Hess se jugó la vida subiendo en globo, porque lo hacía sin oxígeno y no le era nada fácil respirar mientras hacía sus experimentos. También se coló el hecho de que... Es un gran detalle de decir que en aquella época, bueno, sigue siendo hoy en día, pero estamos hablando de científicos aventureros, ¿no? Porque se subió él en globo. Yo es que ese dato la verdad que no lo conocía. Yo pensaba que él había
subido un globo para medir esas cosas que luego hubiera recuperado de alguna manera para ver las mediciones. No, debían ser muy minuciosos en aquella época y no abandonaban sus aparatos, subían con ellos. Claro. Y este hombre ganó el premio Nobel por este descubrimiento, pero por una vez se lo merecía, ¿no? Un poco como un torero. Claro, por haber subido a 5.300 metros en globo. Sin oxígeno y mucho tiempo. Se coló pensando que fuese la radioactividad de la atmósfera, más arriba de lo que él estaba, lo que producía los rayos cósmicos. Hay rayos cósmicos de dos tipos. Los más poco interesantes, los menos interesantes proceden del Sol. Cuando hay erupciones importantes en la superficie del Sol, nos llegan constituyentes del hidrógeno, que son protones y electrones, que proceden del Sol. Y los más interesantes son más interesantes porque son de mucha mayor energía, de energías que no podemos crear en el laboratorio ni de lejos. Proceden de explosiones de supernovas en nuestra galaxia. Cuando algunas estrellas mueren de manera explosiva, por un mecanismo que continúa a ser sujeto de debate, que no todo el mundo está de acuerdo, producen partículas de hasta muy alta energía, que son las que observamos como rayos cósmicos. Todas esas partículas son esencialmente pedazos de materia, protones, electrones, núcleos atómicos, como se han observado en cantidad núcleos de hierro, de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, etcétera, etcétera. Y una de las cosas más interesantes es que no hay en los rayos cósmicos antimateria. Con pequeñas excepciones, que son, por cierto, la antimateria se descubrió en los rayos cósmicos. El positrón, la primera partícula que es antimateria de una que conocemos, que es el electrón, se descubrió porque la producían los rayos cósmicos al llegar a la Tierra. Claro que son estos descubrimientos paralelos que buscando una cosa descubrimos otra, ¿no? Porque es una cosa que teníamos por aquí apuntada, hablar de la antimateria a través de los rayos cósmicos, que es la primera vez donde se vio y donde se descubrió. Efectivamente, voy a hacer una paréntesis. Se descubrió la antimateria que fue predicha por un señor que se llamaba Paul Dirac en el año 32. Unos cuantos años después se descubrieron los rayos cósmicos que producían, no solo al llegar a la superficie de la Tierra, solo una fracción llega. La mayoría son absorbidos por la atmósfera. Por eso sería tan desagradable vivir en la superficie de la Luna, por ejemplo, porque allí no hay atmósfera. Claro, entre otras cosas por los rayos cósmicos que nos estarían... Entre otras cosas por los rayos cósmicos. Por lo demás es más cómodo porque la gravedad es un sexto de la de la Tierra y puede pegar unos saltos magníficos y jugar al golf como un divino. Estaríamos menos limitados. Estaríamos menos limitados en eso. Pero duraríamos no tanto. Se fueron descubriendo muchas partículas de las que ahora creamos en el laboratorio continuamente para intentar entenderlas mejor y mejor. Muchas de ellas se descubrieron primero en los rayos cósmicos. Muchísimas. Pero ¿y cómo? Porque estamos diciendo que los rayos cósmicos no son... Es decir, no son rayos de por sí como de luz, ¿no? Aunque no son el nombre rayos, parece el nombre que pueda ser, parece. Son partículas. También hay rayos cósmicos de luz, también hay luz en los rayos cósmicos hasta de muy alta energía, pero eso es un poco menos interesante, digamos, porque también nos llega la luz del Sol y demás. Los rayos cósmicos son mensajeros del espacio, por así decirlo, pero distintos, porque son partículas con carga eléctrica y partículas que interaccionan con la materia más que la luz, y por lo tanto son absorbidas, como algunos tipos de luz, por ejemplo la ultravioleta, son absorbidas por la atmósfera. De manera que de los muchos que caen en la superficie en lo alto de la atmósfera, 1 por centímetro cuadrado por segundo más o menos, solamente una fracción pequeña de los que tienen mucha energía y producen un chorro de partículas gordos son los que nos llegan a la Tierra. Y algunos de esos han sido estudiados ya desde mediados del siglo pasado aquí en la superficie de la Tierra, tomando, entre comillas, fotografías de lo que llegaban los rayos cósmicos, y algunos de ellos eran partículas que no habíamos todavía producido nunca en el laboratorio. Por ejemplo, una partícula que se llama el muón, que es como un electrón pero 220 veces más pesado y que es inestable, por eso no sirve para hacer bicicletas. Esa partícula se descubrió primero en los rayos cósmicos, así como muchas otras. Estamos hablando que algunas de estas partículas que se descubrieron incluso en los años 30. ¿Cómo se pudieron detectar
estas partículas, así rayos que atraviesan nuestra atmósfera, llegan a la superficie de la Tierra. ¿Cómo las detectamos? Claro, que hay que decir que son partículas estables del universo que vienen a la Tierra y por el choque con otras partículas se producen otras, ¿no? No, no necesariamente. Por ejemplo, el muón es una partícula que tiene una vida media de 2,2 microsegundos. Es decir, no dura nada. Y un par de millonésimas de segundo. Si uno tiene un muón en la mano, pues le dura poco. Pero un muón que viaja a altísima energía, por una de las muchas cosas que predijo Einstein, se le prolonga su aparente vida media y entonces dura mucho más. Entonces, un muón que se produce en lo alto de la atmósfera puede durar lo suficiente como para llegar a la superficie de la Tierra. Y además es una partícula muy penetrante porque es muy pesada y no tiene muy fuertes interacciones. Y por lo tanto, si uno tiene un objeto que es esencialmente un imán, puede ver cómo se curva la traza de esa partícula que está cargada y se curva en un imán, y puede ver también el tiempo de vuelo entre la parte de arriba y la parte de abajo del imán. Con esas dos informaciones uno puede deducir la masa. Y resulta que había partículas que se parecían en todo a los electrones, pero tenían 220 veces, más o menos, la masa del electrón. Y esos son los muones. Claro, pero ¿cómo se veían? Se veían como una traza en una cosa que en la época se llamaba una cámara de niebla, que consiste esencialmente en tomar una fotografía de un cierto momento. Por cierto, muones nos llegan a la cabeza también 1 por centímetro cuadrado por segundo. Estáis completamente atravesados de muones todo el rato. Pero no los veis, y lo que te preocupa es cómo los veis. Bueno, pues te coges en tu casa, llenas de vapor una cacerola, le pones máquinas fotográficas alrededor y en un momento determinado le bajas la presión de golpe a la cacerola y entonces el vapor se condensa en gotitas a lo largo de la trayectoria de los muones que han pasado. Y eso pasa porque los muones ionizan el aire, ionizan el vapor de agua, y es decir, le arrancan electrones, y una vez que arrancas los electrones, su capacidad de reaccionar químicamente aumenta. Es más un ion de agua que una molécula de agua como objeto que puede acumular alrededor el principio de una gotita. Así nacen también las nubes en parte. Y eso es lo que fotografías. Fotografías una línea de gotitas que se parece mucho a lo que ves en un vaso de champán. Un vaso de champán tiene estas bolitas que van subiendo. Estas bolitas salen todas del mismo sitio o de pocos sitios en el fondo de la taza. Y eso es porque esos sitios son un poco más reactivos. Tienen a lo mejor un poquito de sal o está menos limpio el vaso. Un buen detector, entonces. Es un buen detector de pequeñas imperfecciones en el vaso. Que no tiene nada que ver con la calidad del champán. ¿O sí? No, pero lo puedes tropear si burbujea demasiado. En cualquier caso, todas estas partículas, hay que decir, algunas de estas partículas, curiosamente, se detectaban en los rayos cósmicos, pero no en la materia que nosotros, de la que vivimos rodeados, ¿no? Por así decirlo. Eso es la curiosidad, entre muchas otras, de los rayos cósmicos, ¿no? Bueno, los rayos cósmicos fueron los primeros que nos forzaron a una revolución copernicana más. No solo no somos el centro del sistema solar y no somos el centro de la galaxia, sino que ni siquiera estamos hechos de las cosas que hay en el universo. Somos una pequeña fracción. Y de las partículas que existen que sirven para hacer paella, bastan 3: protones, neutrones y electrones. Los protones tienen una subestructura, pero también están hechos de 2 partículas, así que el contagio es el mismo. Bastan 3 partículas para hacer una paella. Cuando alguien te da el arroz, para hacer arroz hace falta otra partícula que se llama el neutrino, porque el Sol no funcionaría sin neutrinos, y sin Sol no habría arroz que creciese. Por lo tanto, con 4 cosas puedes fabricar todo aquello a lo que estás acostumbrado. Pero resulta que en la naturaleza existen muchas otras cosas. Algunas no sabemos aún lo que son. Y otras son especies de copias de estas 4 cosas fundamentales. Hay estas 4 cosas fundamentales, se llaman la primera familia, por llamarle algo,
Y hay al menos otras 2 copias idénticas, solo que son más pesadas. Y estas cosas existen, y existen por buenas razones. Cuando uno dice que existe por buenas razones, quiere decir que gracias a que existen pasan cosas que observamos que pasan. Y por lo tanto la naturaleza es un poco más complicada de lo que uno ve simplemente a ojo. Y las primeras indicaciones de que así era, eso de que hay tantos mundos paralelos, por así decirlo, se obtuvieron con los rayos cósmicos. Pues creo que fue un gran hito en la historia de la física, ¿no? Que los rayos cósmicos nos abrieron los ojos a otro universo más allá del que veíamos aquí en la Tierra. Estás escuchando Universo Paralelo. Bueno, seguimos aquí en Universo Paralelo, en nuestro estudio del Círculo de Bellas Artes en Radio Círculo, y seguimos aquí disfrutando de una agradabilísima charla, porque hoy meto en estos líos, con Álvaro de Rújula, el cual es investigador del CERN, doctor en Ciencias Físicas y miembro del Comité Científico Asesor del Instituto de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid. Estábamos charlando de rayos cósmicos y nos habíamos quedado un poco perplejos de cómo a través de... Tú nos has dicho como que la ciencia te obliga o ha ido obligando, ha ido proponiendo una humildad, ¿no? De que no somos el centro del universo, ni que, bueno, desde Copérnico la Tierra no giraba en torno a ella, pero, sin embargo, esta poquita cosa que es la Tierra, o esta poquita cosa que es el ser humano, el cual no nos componemos más que de 4 partículas, o nuestra existencia la agradecemos a 4 partículas de todas las que hay, podemos llegar a preguntarnos acerca de todo esto. Estamos llegando a preguntarnos a través de eso, de radioactividad. Me subo para arriba, veo que es otra cosa y de ahí descubro un mundo prácticamente paralelo al cual el que vivimos. Efectivamente, se puede decir que este descubrimiento en particular nos cayó del cielo. No todos. Nunca mejor dicho. Y en la mayoría de los casos que se hacen grandes descubrimientos son totalmente inesperados. Bueno, digo mayoría, no sé, muchos casos. Por ejemplo, en el sitio donde yo he trabajado tantos años, que es el CERN en Ginebra, donde se estudian las leyes fundamentales que rigen el comportamiento de la materia y la estructura de las cosas, un buen día un señor que quería que unos experimentos fuesen capaces de comunicarse con otros más eficazmente, intercambiar gran cantidad de datos, inventó un lenguaje que tiene un nombre abstruso, que empieza con HTTP, que resulta que es ese que aparece en el web. Es el lenguaje que permite que hoy en día todo el mundo se pueda comunicar eficazmente a través de sus computers, por muy distintos que sean unos de otros, y los sistemas, y etcétera, etcétera. Y esto ha sido una revolución también gorda como la del descubrimiento de la imprenta. Y jamás se le hubiera ocurrido a alguien que hubiera sido porque unos científicos necesitaban comunicarse mejor. Las cosas gordas con frecuencia pasan por casualidad. Son descubrimientos colaterales en muchos casos. Este es colateral total. Claro, y bueno, pues hablando un poco de todas esas partículas de los rayos cósmicos, es como ver que los antiguos físicos de partículas que hoy existen, casi como especialidad, eran los que investigaban estos efectos en la atmósfera o lo que llegaba sobre la Tierra, y ahora es lo que intentamos reproducir más mal o más bien, no lo sé, por ejemplo, en el lanzador de partículas que tenemos en Ginebra, el LHC, que ya hemos hablado de él varias veces en este programa, ¿no? Es más o menos intentamos repetir eso, ¿no? Tratamos de hacerlo mejor, con más precisión, porque entre otras cosas podemos calibrar la energía de las partículas que chocan, no vienen así a voleo como quieren, y la dirección y la concentración y el número de veces que las haces chocar. Se pueden hacer los experimentos en todos los sentidos, menos aquel que no podemos llegar a tanta energía como los rayos cósmicos. En todos los demás sentidos prácticos, los experimentos hechos a posta son mucho mejores que los que te caen del cielo. Claro, son más controlables. Lo que pasa, mi pregunta es,
como si logramos acelerar, habíamos hablado de hasta iones, ¿no?, pesados en el acelerador de partículas. Los ponemos a prácticamente la velocidad de la luz. Los hacemos chocar y no llegamos a esa energía con la que vienen los rayos cósmicos. ¿De dónde sacan ellos esa energía? Sacan esa energía porque son aceleradores mucho más grandes. Podríamos hacer un acelerador de 2 veces más energía si construimos el mismo que tenemos ahora, pero 2 veces más grande. Y resulta que no tenemos presupuesto para competir con las estrellas, porque las estrellas son bastantes veces más grandes. Pero porque esa velocidad, esa energía es simplemente, hemos dicho, de una supernova, una explosión de una estrella, o se acelera de alguna otra manera, o... El mecanismo empleado por las supernovas para acelerar los rayos cósmicos aún está bajo debate, pero es un mecanismo que implica la aceleración primero de una gran cantidad de materia. Esta gran cantidad de materia, comparada con la cantidad de la materia de la estrella misma, es diminuta, tiene una energía muchas veces menor que la propia explosión, pero se acelera a muy alta energía y se acelera en una forma de jet, en forma de chorro. Uh-huh. Cuando uno espachurra la pasta dentífrica, pues sale un chorro en la dirección ortogonal a como estás espachurrando. La estrella, cuando colapsa, tiene un proceso semejante. Todo su material acaba en algo mucho más denso, que a veces es un agujero negro, pero parte de la estrella se expulsa y parte de la estrella se espachurra y produce este chorro, uno para arriba y otro para abajo, de muy alta energía, y de ahí proceden los rayos cósmicos. Al menos esta es mi opinión. Y bueno, pues eso es cómo funciona, creo. Claro, yo te quería preguntar si estos rayos cósmicos vienen del universo y nosotros, o por lo menos antes se detectaban pues con estas cámaras de niebla que nos has contado con el vapor de agua, ¿no sería mucho más lógico irse al espacio a intentar analizar estos rayos cósmicos y verles mucho más potentes, ¿no?, ahí en el espacio? Efectivamente, llegan mucho más limpitos y mucho más frecuentes, más allá de la atmósfera, y existen satélites ya que los miden más o menos bien, cada vez mejor, y hay uno en particular que se llama el Alpha Matter Spectrometer, el espectrómetro Alpha es el nombre de la estación espacial, y tiene la peculiaridad que será instalado en la estación espacial si sale el último transbordador espacial americano, por cierto, el 29 de marzo. Estamos de abril. Sí. El 29 de abril. Con un poco de suerte, que hace falta siempre en este asunto, desgraciadamente, este satélite unos días después estará instalado en la estación espacial y empezará a tomar datos con una precisión superior a todas las anteriores. Claro, entonces es un detector que vamos a instalar en la Estación Espacial Internacional. Si se hace esa inversión es porque todavía quedan muchas preguntas o algunas preguntas por resolver respecto a los rayos cósmicos, ¿no? Quedan por resolver muchas preguntas y para ello hace falta estudiarlos con mayor precisión. Una de las preguntas es, por ejemplo, la siguiente. Sabemos que nuestra galaxia contiene entre 5 y 10 veces más materia oscura, algo que no sabemos lo que es, pero que sabemos que son como partículas sin carga eléctrica, pero muy pesadas. Y es posible que esa materia oscura produzca algunos de los rayos cósmicos que vemos. Y un estudio detallado de los rayos cósmicos podría hacer mejorar nuestro entendimiento de esta posibilidad. De esta materia oscura. De la materia oscura. En estos detectores, estos rayos cósmicos llegan con una energía, me imagino que grandísima, ¿no? Una superenergía, por así decirlo. Llegan a todas las energías. Hay más de baja energía que de alta energía. Claro, y en la actualidad somos capaces con nuestra tecnología de poder capturar esas energías tan altas y poder analizarlas y sí, poder... Sí. Y no morir en el intento, ¿no? Es que no o no estropear el aparato, claro, en el intento. El mayor detector está en un desierto en Argentina,
ocupa centenares de kilómetros cuadrados, pero no cubre toda la Tierra. Son algunos tanques de agua, esencialmente es eso, esparcidos a cientos de metros unos de otros en una enorme superficie. Cuando llegan rayos cósmicos de altísima energía a lo alto de la atmósfera, producen allí lo que se llama una ducha o un chorro de partículas secundarias que van chocando unas con otras, y muchas de ellas llegan como un enorme disco de partículas que aterriza sobre estos detectores. Así es como estudiamos el flujo, se llama, la cantidad de rayos cósmicos de más alta energía. Claro, eso aquí en la superficie, pero yo lo que me refiero es en los detectores que vais a poner en este satélite, por ejemplo, esos chorros ya no son partículas. No, allí llegan las partículas. Claro, llegan las partículas iniciales, ¿no? Primarias. Que todavía no han empezado a producir una serie de choques. Es como la atmósfera es como un aparcamiento y el rayo cósmico es como un camión que entra en el aparcamiento a toda pastilla y empieza a hacer todo que tipo choque. De coches, claro. Y los que va empujando empujan a los siguientes, etcétera, etcétera, y arma un follón. Lo que uno mide en la superficie es el final del follón y lo que uno mide en lo alto de la atmósfera es el camión. Claro, con muchísima más energía, ¿no? No, es una energía igual a la energía de todos los que produces. Claro, ya, pero más concentrada. Claro, ahí quiero decir, en una sola partícula concentrado, que eso es lo que nos puede dar idea de todo lo que no conocemos y de todo lo que no conseguimos conocer con los aceleradores de partículas que tenemos instalados en la Tierra, ¿no? Me imagino. Porque pues tienen mucha más energía. No, hacerlo chocar. Pues no, porque los de más alta energía son tan infrecuentes que hace falta estos enormes detectores para verlos, porque vienen de toda la atmósfera que hay encima. Con un pequeño detector que tendrá 1 metro cuadrado de superficie eficaz, como es el que se va a poner en la estación espacial, ese medirá los rayos cósmicos de baja energía, pero con enorme precisión. Hay dos maneras de avanzar en el entendimiento en la física fundamental. Una es mayor energía o mayor distancia en el caso de la cosmología y la astrofísica, y en el caso de la física de partículas también, bueno, en ambos casos también mayor precisión. Este experimento AMS es un experimento de precisión sin precedentes. No, cambiando un poquito de tema, que nos quedan 2 minutitos, a mí no quería dejar de pasar la oportunidad de comentarte una noticia que nos ha sorprendido en esto que vamos recabando datos para hacer este programa. Es de una noticia que asocia a la formación de nubes a estos rayos cósmicos. Que hasta hay un proyecto en el CERN llamado CLOUD, que es Cosmic Living Outdoor Droplets, no sé lo que significa droplets. Gotitas. Donde se va a investigar la influencia de estos rayos cósmicos, según esta noticia, en la formación de nubes, y que esto podía afectar de alguna manera el cambio climático. Bueno, al clima. Al clima, sí, al clima, perdón. El clima lo afecta. Afecta el entendimiento que tenemos del clima, que sigue siendo limitado, muy limitado, a pesar de que sabemos que del cambio climático tenemos la culpa nosotros. Este experimento estudia con mayor detalle cómo los rayos cósmicos que proceden del Sol, sobre todo cuando el Sol empieza a estar muy activo, influyen en la formación de nubes. Y estudiándolo con más detalle entenderemos mejor el clima. Y por eso es este proyecto llamado Cloud. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Pues un placer, Álvaro, de tenerte aquí de nuevo. Esperamos seguir en contacto y poder disfrutar de tu presencia aquí. Gracias. A vosotros que estáis ahí, gracias por escucharnos y una preciosa semana.